Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Pedimos tu intervención, tu ayuda. Que tú seas el maestro, que tomes nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu para revelar la palabra de Dios a nuestra vida. Para darnos oídos para oír, ojos para ver a Dios y corazón para entenderlo por fe. No queremos razonar su palabra, queremos conocerlo a Él a través de ella. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, pero también dice de revelación, habla de revelación, y la revelación la traes tú, Espíritu Santo. Ayúdanos esta noche a recibir la palabra, el consejo que ella tiene para nosotros. Descúbrenos los misterios, descúbrenos cada palabra, para que no la veamos como algo imposible, sino como la veamos como algo que nosotros es posible hacer. Gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que nos impartes. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y los que creen conmigo dicen un fuerte amén al Señor. Colosenses capítulo 1 verso 15. Comencemos ahí. No voy a hacer un repaso de todo lo que hablamos el domingo porque es muy extenso. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice luego el verso 16: por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas son todas las cosas? Por Él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17: y Él es, observe esto, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Diga por favor conmigo: Él es antes de todas las cosas. ¿De quién está hablando el autor del libro de Colosenses? De Jesucristo. Diga conmigo: Jesús es el primogénito de toda creación. Ahora quiero que me preste su atención. Gracias, muchachos. Cuando decimos el primogénito, la pregunta aquí sería: ¿cómo puede ser que Cristo sea llamado el primogénito de toda creación cuando Él nació hace solamente como unos 2000 años, en el principio de la creación? Como 2000 años atrás, Cristo fue que nació, Cristo fue que vivió, Cristo fue que murió. ¿Cómo entonces la Biblia puede decir que Él es el primogénito de toda la creación? ¿Me escucha? Es por fe y por revelación que usted y yo vamos a entender más acerca de este principio de Dios, de la bendición, de lo que es primero para Dios. Esta noche el título es la redención de la bendición primera. La redención de la bendición de lo primero puede ser. Ahora escuche, pero para Dios el tiempo no es igual que nosotros. Es más, el elemento tiempo para Dios no existe. No se me vaya a dormir porque es una enseñanza, no es una prédica. La prédica hace a la gente gritar, hace a la gente emocionarse. La enseñanza es de escuchar, es de prestar atención, es de meditar para poder capturar en el espíritu por fe lo que Dios está diciendo. Ahora quiero que me preste atención. Para Dios el elemento tiempo no es problema, no existe. Dios es eterno, Dios habita y se mueve en la eternidad. El tiempo es un elemento nuestro, del ser humano. Ahora quiero que me preste atención. Para nosotros Cristo murió y fue crucificado más o menos 2000 años atrás. Para Dios Cristo fue crucificado en la eternidad. Si usted va conmigo a primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19, quiero que veamos juntos esta palabra poderosa. Primera de Pedro capítulo 1 que le dije, verso 19 al 21. ¿Está conmigo? ¿Cuántos les gusta aprender la palabra? ¿Cuántos traen hambre? Dice, si no, comencemos en el verso 18, disculpe. Verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Diga, sangre de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira el verso 20. Ojo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Verso 21.
y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, ¿vuestra qué? Y esperanza sean en Dios. Verso 20 una vez más. Ya destinado. Verso 20 una vez más. Ya destinado. ¿Desde cuándo? Dice en la fundación o antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿cuándo fue la fundación del mundo? No fue con Adán y Eva. La fundación del mundo fue en la eternidad. Esto fue antes que Adán y Eva nacieran en la tierra. Esto fue antes que Adán y Eva fueron puestos por Dios en la tierra. Ya Dios había preparado una crucifixión con la muerte de Jesucristo. ¿No me están escuchando? Ya Dios en la eternidad había previsto que el hombre iba a pecar. Ya Dios en la eternidad había visto que Adán y Eva iban a fallar. Y ya Dios antes de la fundación del mundo destinado, antes ya Él había puesto una provisión, una forma de redimir. Redimir es comprar para atrás lo que se ha perdido. ¿Me escuchan esta noche? ¿Cuál era el precio que Dios había determinado en la eternidad que iba a usarse para redimir, comprar de vuelta al ser humano que iba a pecar cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? ¿Cuál fue el precio? No fue oro, no fue plata. ¿Cuál fue? Sangre. Diga sangre, come on, diga sangre. ¿En qué se basaba el valor de la economía de Dios en la eternidad? Sangre. ¿En qué se basaba? No era oro, no era plata. ¿Por qué Dios, que es el dueño de todo el oro del mundo, que está en la tierra, de todos los minerales, no sacó todo ese oro y lo puso para pagar el precio por el pecado? Porque no era oro y no era plata, era sangre. Pregunto, yo me pregunto a mí, yo me contesto a mí para que usted me escuche a mí hablarme a mí mismo. ¿Por qué sangre? ¿Por qué sangre? ¿Y por qué sangre y la sangre de Jesús? Porque Jesús era el primogénito de Dios y de toda la creación. Porque Jesús era el primer hijo de Dios, el que más amaba. De aquí entra el principio de lo que la Biblia llama las primicias. Si lo primero es bueno, el resto es bueno. Si lo primero es santo, el resto es santo. Romanos 11:16, lo puede leer en su casa. Si lo primero es dedicado a Dios, el resto es dedicado a Dios. Dios ya había previsto que Adán iba a fallar, que el hombre iba a fallar, e inmediatamente, por eso es que la cruz de Cristo no fue un plan de emergencia. Adán y Eva pecaron y Dios salió corriendo a ver qué hago. No, ya tenía un plan antes de la fundación del mundo. ¿Me siguen ahora? Muy bien, entonces tomando esto en cuenta, cuando Adán y Eva pecan, la Biblia dice en Génesis 3 que Dios tomó pieles de animales para cubrir la desnudez de su pecado y la puso sobre su cuerpo. Quiere decir que Dios derramó sangre de animales para cubrir a Adán y Eva. ¿Me están hasta ahí? Vamos bien, ¿verdad? Si alguien se me queda, levante la mano. No se me quede, súbase conmigo. Escuche. Luego entonces dice Génesis 4 que Adán y Eva se conocieron como marido y mujer y tuvieron dos hijos llamados Caín y Abel. Dice que Caín era labrador de la tierra y dice que Abel era pastor de ovejas. Luego dice Génesis 4 versos 3, 4 y 5 que andando el tiempo, a Caín le trajo a Dios una ofrenda del fruto de la tierra, o sea, vegetales, verduras. Y dice la Biblia que Dios no le gustó la ofrenda de Caín, que Dios no la recibió con agrado. Pero luego dice el verso siguiente: y Abel le trajo a Dios de lo primero de sus ovejas, la más gorda de ellas, y se la dedicó a Dios. Quiero que me escuche. ¿Qué fue lo que desagradó a Dios de la ofrenda de Caín? Que Dios había puesto un precio para acercarse a Dios. Dios había puesto una forma de acercarse a adorarlo. Dios había puesto una forma de redimir lo que se había perdido. Ya Adán y Eva habían pecado y Caín lleva vegetales. Y los vegetales no tienen sangre. Pero Abel lleva un cordero que al matarlo derramaba la sangre, y eso le hacía recordar a Dios el precio que él ya antes había establecido. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Porque están viendo así con una cara de rareza. Escuche por favor. Por eso cuando hablamos y creemos en el principio de las primicias, para Dios es tan importante, porque le recuerda el precio que Él estableció en la eternidad para comprar lo que es de Él, que se perdió. ¿Me siguen? No, literalmente le voy a decir lo que pasó con Caín. Era como que Caín quererle dar una cachetada a Dios.
burlarse de Dios y decirle: sí, tú pusiste precio de sangre, pero yo te voy a traer vegetales. ¿Me siguen? Ok, sigamos entonces. Ahora, las primicias para Dios Padre establecen el resto de todas las cosas. ¿Por qué Jesús primero? ¿Por qué la sangre de Jesús primero? Porque era el primer hijo de Dios. Dios estaba diciendo: si yo pongo a este hijo primero, el resto de mis hijos se van a parecer a él. El Cordero de Dios, por eso Jesús es la primera ofrenda de Dios. Jesús es la primicia del Padre. Jesús estaba preparado antes de la fundación del mundo. ¿Están conmigo? El mensaje de la redención estaba ya puesto en el corazón del Padre antes de crear a Adán y Eva en la tierra. Antes de poner la tierra a funcionar con Adán y Eva, ya estaba en el corazón de Dios la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, el derramar de su sangre. La cruz de Cristo no fue un plan a la carrera, fue anticipadamente preparado por Dios. Ahora, comienza la revelación del sacrificio del Cordero de Dios cuando Dios mata a esos animales, cubre el cuerpo de Adán y Eva con esa piel de animales. Luego, el segundo acto que revela el simbolismo o la tipología de Jesús muriendo es cuando Abel le presenta a Dios la más gorda de sus ovejas para sacrificarla a Dios. ¿Están conmigo? Ok, ahora, observe que la Biblia es clara y dice en Hebreos 11:4, si podemos ir ahí, Hebreos 11:4, Hebreos 11:4, por favor. Y luego ahí arriba me ayudan y luego ponen Hebreos 12:24. Pero vamos a Hebreos 11:4. Dice en Hebreos 11:4: por la fe, ¿por la qué? Esta es la clave esta noche. ¿Por la qué? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún Abel habla por ella. ¿Qué hablaba por Abel? La sangre de Abel. Ahora, Hebreos 12, verso 24 al 25, por favor. Hebreos 12, versos 24 al 25. Para ir a Dios, Dios estableció para acercarse a Él, para adorarlo a Él, después que Adán y Eva pecaron, tenía que ser a través del sacrificio del Cordero de Dios y de la sangre del Cordero de Dios. No se podía ir si no había esa sangre. Por eso dice que cuando Cristo murió, el velo se rompió en el templo y ya no había más que hacer ritos ni rituales para ir a buscar la presencia. Era por la sangre de Jesús tenemos entrada a su presencia. Hebreos 12:24 dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla, la de Abel habla por Abel, pero la de Jesús habla por ti, por mí, por Abel, por Caín, por Adán, por Abraham, por Moisés, por Daniel, por David, por Pablo, por Simón, por Santiago, por Jacob, por todos. La de Cristo habla mejor porque habla por cada persona que fue derramada. Diga conmigo: la sangre de Cristo habla. Mire por favor lo que dice Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? Fue por la fe que Abel ofreció un excelente sacrificio. Fue por la fe que Abel presentó lo primero a Dios. Fue por la fe que Adán tenía que creer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y era por la fe que Adán tenía que no hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Es por la fe que agradamos a Dios. No hay redención si tampoco hay fe de creer que Cristo pagó el precio. Dice acá: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Diga conmigo: autor y consumador. ¿De qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Observe la palabra autor y consumador. No va a salir en la pantalla, no se la puse a los muchachos en la computadora, pero la palabra autor es dos palabras griegas: arge, A-R-G-E, y arjo, A-R-G-J-O, y significa primero, ser el primero, ser lo primero. Primeramente, el iniciador. Él es el primero, Él es lo primero, Él es el que inicia. ¿Qué cosa, pastor? La fe. Escuche lo que le voy a decir. Por eso le pregunté hace un momento si usted ha leído la Biblia, la conoce algo. El primero que creyó en Dios, ¿quién fue? Jesús. Él es el primero, después del Padre, el primero. El que tuvo que creer en el Padre, porque la fe es eterna. La fe no es para la tierra solamente. La fe no fue dada por el pecado de Adán. No, la unción
vino por el pecado de Adán, mas no la fe. La fe siempre ha existido, es eterna. Dios es un Dios de fe. Dios vive por fe, Dios opera por fe, Dios habla por fe. Cristo es el autor y consumador de toda la fe, porque fue el primero, siendo el primer hijo de Dios, que tuvo que creer, que tuvo que tener fe en el Padre, que tuvo que creer en las palabras del Padre. No me entienden, pero yo voy a seguir. Y la palabra autor es el primero, el que inicia, el principal. En otras palabras, la primicia de Dios. Y el consumador, la palabra consumador es la palabra griega que significa el que completa aquello que comenzó. En otras palabras, es el punto a donde se apunta el límite. Por eso dice Efesios que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la altura o a la imagen del varón perfecto. O sea que la perfección, el ejemplo perfecto de fe se llama Jesucristo. ¿Quién inició la fe en el Padre? Jesús. ¿Quién inició creyendo en Dios Padre? Cristo. ¿No cree usted que hace falta fe para que usted le diga a su hijo: hijo, Dios me dijo que haga esto contigo? Su hijo va a tener que creer que Dios le dijo a usted. Cuando Dios preparó de antemano en la eternidad que Jesús iba a morir, se lo tuvo que haber dicho. Jesús tuvo que haber creído que lo que el Padre decía era verdad y era necesario hacerlo. No había nacido Cristo en la tierra, no había venido a la tierra a través de María, pero ya existía en la eternidad. Tuvo que haber tenido fe en que Dios ya había preparado cómo resolver el problema del pecado de Adán y Eva. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, si Cristo es el autor y consumador de tu fe, de mi fe, el iniciador, el primero, vayamos entonces a Gálatas capítulo 3. Y aquí ya estoy en la segunda parte de lo que comenzamos el domingo. Le di una vuelta para que juntos lleguemos a empecemos en este punto. Gálatas capítulo 3, verso 13 al 16. Cuando usted me dice amén, ¿está ahí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Están conmigo? ¿Cuántos saben que Cristo murió en la cruz en el Calvario? Verso 14. Ojo acá, para que en Cristo Jesús, ¿para que qué? ¿En qué? ¿Qué sucediera en Cristo Jesús? La bendición de Jesús. Para que en Cristo Jesús, cuando murió por fe, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, usted y yo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 15, ojo a esto. Hermanos, a cristianos le está hablando, a creyentes, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Verso que sigue. Ahora bien, a Abraham fueron hechas no a Jesús. ¿A quién le fueron hechas? Pero ¿por quién tiene fe Abraham? Por Jesús. Porque Jesús es el iniciador, el principal, el que creyó primero, es el primogénito, es la primicia de la fe en Dios. Y Abraham recibió la fe de Cristo. Ahora ojo acá, para que a Abraham fueron hechas las promesas y a no sus plural, sino su simiente. Jesús, a través de las generaciones que salían de Abraham, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, Cristo, y a tu simiente, ¿la cual es? Génesis capítulo 22, por favor, verso 1 al 2. Vamos a romper todas las normas de la hermenéutica y la homilética hoy, que solo 3 versículos, no vamos a leer 3, vamos a leer 6 versículos hoy. Aquí no hay hermenéutica, ni astronáutica, aquí hay Espíritu Santo. Génesis 22, verso 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Cómo hay que contestar a Dios cuando escuchas que te llama? Heme aquí ocupado, heme aquí cansado, heme aquí desesperado. No, ¿cómo le dijo? Heme aquí. Verso 2. No sabía lo que Dios le iba a pedir y dijo: toma ahora, no mañana, no el domingo, no en Semana Santa, ahora tu hijo. Observe cómo le dice Dios: tu único Isaac,
Ya tenía a Ismael, pero Dios no miraba a Ismael como el primogénito de Abraham, ni como el que más amaba. ¿A quién miraba así? A Isaac, el hijo de la promesa. ¿A quién qué? Mire que Dios no le dice que ama a Ismael. Dios le dice a Abraham que amas a Isaac. Y vete a tu tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, o sea, sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Escúcheme por favor lo que le voy a decir. Le voy a mostrar cuatro cosas de Abraham que nos sirve a nosotros, porque Abraham es el padre de la fe. Hay un simbolismo del Mesías, es en esta escena, en el monte Moriah. Escúcheme por favor. Isaac es tipo de Jesús. Abraham es tipo de Dios. ¿Cómo así, pastor? Isaac era el hijo amado de Abraham. Isaac voluntariamente le creyó cuando Abraham le dijo: te tengo que sacrificar para Dios. La Biblia no dice que Abraham le entró a golpes. La Biblia no dice que agarró el cinto, como dicen en Honduras, el cincho, ¿no? Y le dio a cinchazos. No fue así. La Biblia dice y da a entender que Isaac voluntariamente se puso en las manos de su papá Abraham para que lo pusiera sobre el altar, lo amarrara y lo fuera a sacrificar. Significa entonces que el acto de Isaac tiene mucha fe de por medio. Y es una representación del hijo amado de Dios voluntariamente yendo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. O sea, esta escena es tan poderosa para Dios, porque le voy a decir algo. Adán no fue creado para conocer la sangre. No conocía pecado. Hubo necesario traer sangre porque pecó Adán. Pero Adán no fue creado para conocer sangre. Pero Abraham sí. Algo sucedió entre Adán y Abraham. Algo hubo entre Adán y Abraham. Hubo un salto de parte de Dios de Adán a Abraham. Recuérdese que en el medio estuvo Noé. Recuérdese que con Noé Dios se enojó tanto por la maldad de la humanidad y acabó con toda la humanidad, y solo una familia, Noé y su familia, sobrevivieron. Algo sucedió entre Adán y Abraham, que Dios escogió a este hombre que no nació judío, que no nació hebreo, que nació en Ur de los Caldeos. ¿Sabe dónde es Ur de los Caldeos? Irak. Hoy día Irak es Ur de los Caldeos, donde este hombre nació. Escogió a este hombre para redimir en él, por medio de Jesucristo, lo que Adán también había dejado. Es una tipología del hijo amado de Dios Padre, cuando Isaac acepta que su padre Abraham lo sacrifique para Dios. Es una revelación de Dios para Abraham, mostrándole cómo sería cuando Cristo iba a sacrificar su vida por nosotros voluntariamente. Luego dice en Génesis 22, 6 y 8, que Abraham, cuando vio lo que Dios estaba dispuesto a hacer, y Dios vio que Abraham estaba dispuesto a darle a su hijo, derramar la sangre de su hijo, el precio era sangre, para comprar lo que se había perdido. Entonces dijo Abraham a su hijo Isaac: Dios se proveerá de cordero, y le cambió el nombre a aquel lugar y le puso Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dile al que está a tu lado: Jehová proveerá. Pero dígaselo con fe, porque el que está a su lado necesita oírlo. Jehová proveerá. ¿Qué va a proveer, pastor Cordero? Ya fue provisto, ya pagó el precio. Jehová proveerá sanidad, Jehová proveerá liberación, Jehová proveerá restauración, Jehová proveerá redención, Jehová proveerá la salvación de tu familia, Jehová proveerá que tu matrimonio sea restaurado. Jehová proveerá, Jehová proveerá. Ahora escúcheme. Por eso Juan 3:16 dice que por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Están bien ahí? Vayamos a Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Por favor. Le voy a decir la segunda cosa de Abraham. Ya le dije la primera. La primera es que Dios usa la fe de este hombre que recibió en Cristo, que le fue impartida en la revelación de quién era Cristo. Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Pero vayamos ahorita primero a esta parte. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. ¿Están allí? Jesús va a comenzar su ministerio, y estas son las primeras palabras que salen de su boca. Dice en el verso 14, ¿cómo dice? Después que Juan fue encarcelado, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Predicando qué? El reino de... Verso 15. Y dice Jesús: el tiempo se ha, y el reino de Dios se ha.
arrepentíos, creed en el Evangelio. Diga conmigo, necesitamos creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Ayúdeme esta noche a predicar, es una enseñanza. Le estoy dando libertad esta noche para opinar. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias, el anuncio de las buenas noticias. ¿Qué más representa el Evangelio del reino? El verbo hecho carne, Cristo entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me siguen o no me siguen? La palabra evangelio es la palabra evangelo, que significa buenas noticias, proclamar y anunciar las buenas nuevas. ¿Están conmigo? Ahora, que el evangelio tiene dos aspectos, pero antes quiero demostrar los dos aspectos. Quiero que vuelva conmigo a Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante. ¿Quién fue el primer hombre en la tierra que oyó del evangelio del reino? Yo sé que usted ya lo sabe, pero yo quiero compartirlo con algunos que no lo saben. ¿Quién fue el primer hombre que oyó el evangelio del reino en la tierra? No fue Adán, porque Adán no había pecado. Verso 6. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por. Verso 7. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de. Verso 8, por favor. Y la escritura, previendo, antes que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, anticipadamente, la buena nueva. La palabra buena nueva ahí es evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El primer hombre que escuchó el evangelio en la tierra fue Abraham. Pastor, ¿y qué me importa eso? Mucho tiene que importarle si usted entiende palabra de Dios, porque eso le interesa a usted y a mí ahora, en el tiempo de ahora. Escuche, fue el primer hombre que escuchó el evangelio. Adán no fue hecho para conocer la sangre, de la misma forma que Adán no necesitó escuchar el evangelio. Pero después que Adán pecó y Eva pecaron, fue necesario traer el evangelio, las buenas nuevas. ¿Están conmigo? Abraham fue el primer hombre en la tierra en oír el evangelio. Cuando se habla de evangelio tiene dos aspectos. Déjame el verso ahí. Está el aspecto buena nueva y está el aspecto antemano, la buena nueva. El evangelio tiene dos aspectos. La buena nueva significa: vengo a anunciarte las buenas nuevas. De antemano, la buena nueva quiere decir bíblicamente: te lo dije a ti primero que a ellos. Anticipadamente se lo dejé saber a él. ¿A quién Dios dice que le dejó saber antes que a nosotros, los que vivimos por fe el evangelio? Abraham. ¿Están acá? ¿Cuál era para Abraham el anuncio? Si él oyó el evangelio primero que todos los hombres, que nosotros, ¿qué fue lo que oyó de ese anuncio? ¿Cuál fue la buena nueva? ¿Cómo le vino? Sí, Dios proveerá un cordero. Amén. Pero eso fue en Génesis 22. Vayamos a Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, 1, y de tu parentela, 2, y de la casa de tu padre, 3, a la tierra que te. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una región próspera. Es más, en los hallazgos arqueológicos se determina hoy día que Ur de los Caldeos era una de las ciudades más avanzadas en lo que era la banca, la economía. Por lo que se ha encontrado, se determinó que es una civilización muy adelantada. Manejaban un sistema bancario, había mucho negocio, había mucha prosperidad económica. Escuche por favor, era raro encontrar pobres en Ur de los Caldeos. El padre de Abraham, el abuelo de Abraham, según los datos históricos, eran gente de mucho dinero. Y uno de los negocios más prósperos en Ur de los Caldeos era la imagen de dioses. Adoraban a muchos dioses, entre ellos adoraban a Mamón, el espíritu de las riquezas. Y Dios le pide a este hombre que deje su comodidad, que deje su bienestar, que deje la relación que tenía con su familia, la relación que tenía con la casa de su papá, la relación con todas sus amistades en la cultura donde estaba siendo creado, donde había sido formado, que deje lo cómodo que estaba para ir a una tierra que no conocía.
La distancia entre Ur a Canaán era aproximadamente 1200 kilómetros. No habían carros, no habían taxis, no habían aviones, no habían barcos para llevarlo tan pronto, aunque sí habían barcos, llevarlo a esa distancia. Tenía Abraham que caminar, agarrar burros o agarrar caballo. Verso 2: y haré de ti una nación y engrandeceré tú y serás. ¿Cuál fue el primer anuncio que Abraham conoció del evangelio que oyó de Dios? Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. No le cala a usted, porque Dios me mandó a decirle algo, y es la voz que Dios está hablando en estos tiempos. Dios está redimiendo la bendición. Dios está redimiendo la prosperidad. ¿Para qué? ¿Para que usted se haga una casa en la playa y se vaya a Hawái? No, señor. Para que usted lo ponga a Dios primero, y lo ponga a Dios donde Dios debe de estar. Si usted hace lo que Dios le pide, y si usted por fe deja lo que Dios le pide, Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar. Hay una guerra por la bendición. Y no estoy hablando de dinero solamente, no estoy hablando de tener cosas. Estoy hablando de la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Que Dios te empodere para que siempre te vaya bien a pesar de. Que Dios te dé poder para que a pesar de todo puedas prosperar, puedas tener éxito, puedas salir adelante. Le dije que era por fe. Le dije que era por fe, porque por fe solamente puede ser recibido. Le voy a decir algo que va a golpear la religiosidad de 3 o 4, y yo sé que se van a ofender. Cuando Abraham existía, que Dios lo llamó, la condición que le dijo es: yo te voy a bendecir, pero tienes que dejar esos 3 lugares. Pero hay algunos de ustedes que son más hondureños que hijos del reino, que son más argentinos que hijos del reino, que son más brasileños que hijos del reino. Dios no puede bendecir a alguien que no suelte su cultura, porque Cristo no murió por una cultura. Cristo murió por una cultura que se llama reino de Dios. Y nuestras culturas donde nacimos nos detienen a recibir las bendiciones del reino. Dios está buscando hondureños que dejen de ser hondureños para que se conviertan en hijos de Dios, en hijos del reino. Dios está buscando centroamericanos para que se conviertan en hijos del reino. Dios está buscando argentinos para que suelten Argentina, dejen esa cultura que no les ha traído ni redención ni prosperidad, y se metan a vivir como hijos del reino de Dios. Defienden más los colores de su bandera que los principios del reino. Pelean más por un comentario de su equipo y de su selección que por los principios del reino. A Dios le sale sobrando los colores de la bandera tuya y la mía. Lo que Dios está buscando son sus propósitos, su reino, su voluntad. Y ahí es donde Dios provee, donde Dios bendice, donde Dios prospera. Tipológicamente, todos tenemos un Ur de los Caldeos. En la familia, en la tierra donde nacimos y la casa de papá. Todos tenemos un Ur de los Caldeos. Pregúntale al que está a tu lado, que ya tiene cara de bravo: ¿dejaste ya tu Ur? ¿Saliste de Ur? ¿Ah? ¿Cuántos ya salieron de Ur? Mire, pues le voy a decir que hay algunos hombres cristianos y mujeres que no han salido de Ur. Hacen siempre lo que sus papás les dicen y no lo que Dios dice. Esa es gente que no ha salido de Ur de los Caldeos, no ha dejado la parentela ni la casa del padre. Dios le dijo a Abraham: si me dejas esos 3 lugares y vas a donde yo te digo, te voy a bendecir. Ahora observe esto. Quiero que observe la bendición de Dios para Abraham. Te bendeciré y serás. ¿Para qué Dios te va a bendecir? Aquí este lado no cree. ¿Para qué te va a bendecir Dios? ¿A quién? Gracias. ¿A quién? Mire las casas de paz. Mire la calle 8. ¿Sabía usted que la calle 8 en 30 años es la primera calle 8 que no hay delitos graves como han habido en las anteriores? Porque algunos hijos de Dios se dispusieron a meterse a la calle 8, no a rumbear y a bailar la Macarena como otros, sino a hacer la diferencia, a llevar luz, a llevar la palabra, a orar por enfermos, a compartirle de Cristo a otros. Y el ambiente cambió de tal manera que me decían los oficiales de la policía de Miami la semana pasada: tenía 50 oficiales sentados sin hacer nada. Por primera vez en 30 años. No hubo puñalados, no hubo ensangrentados, no hubo robos, no hubo tráfico de drogas. ¿Por qué usted cree que es de suerte? Tocando madera. No, señor. Que gente bendecida salió a las calles a bendecir a otros. La bendición de Dios se metió donde aquellos que la necesitaban. Había gente que nuestros muchachos se encontraron en la calle 8 que ni sabían para qué andaban en la calle 8.
Porque la gente no sabe dónde encontrar la respuesta, pero tú la tienes. Tú sabes dónde está la respuesta. Tú sabes cómo se llama el que todo lo puede. Jesucristo es su nombre. No San Lázaro, no San Patricio, no San Bartolomé de las Casas. Jesús, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el que vive en ti. Dile al que está a tu lado: el diablo te pelea la bendición. Mire, la pelea de Satanás con la iglesia de Cristo, en el caso nuestro por ejemplo, no es un edificio. Yo conozco gente que tiene muchos y de nada sirve. Es la influencia. La bendición, cuando Dios te empodera, es influenciar a otros. Usted escuchó al varón aquí hablando y le pasaba una buena onda a los que lo oían. Fue influenciado por 3 hermanas, ahora le está influenciando a otros. Ahora esos otros son. Y así la cadena de la bendición de Dios no solo es tener dinero, es tener influencia. Pregúntale al que está a tu lado: ¿a quién estás influenciando? ¿O quién te está influenciando a ti? Hello. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, Hebreos 11:8, le dijo a Dios: estoy muy cansado, estoy ocupado, tengo mucho trabajo. No, le dijo: obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de ustedes dejaron Honduras, Nicaragua, El Salvador, dejaste Olancho sin saber a dónde ibas? No, pastor, yo iba a los United States. Ni tenías idea cómo te iba a ir en los United States. Ni te imaginabas que Dios te tenía preparado un setup. Dios te tenía preparado una trampa donde viniste a buscar dólares y te encontraste con la salvación, con el perdón de tus pecados. Te encontraste con tu libertad. Veniste a hacerte rico acá y millonario, y de millones de dólares nada, pero tienes a Cristo en tu corazón. Veniste presumiendo que allá tenías 3 sirvientas y 6 carros, y aquí no tenías ni un carro, pero tenías paz en tu corazón. Podías dormir, podías levantarte contento, recuperaste el sentido del valor de tu vida, de tu existencia. ¿Sabía usted que la palabra iglesia es la palabra eclesia, que significa salir fuera? Y Dios le dijo a Abraham: te invito a la iglesia. Eso le estaba diciendo: te invito a salir de ahí, porque si no sales de ahí no vas a prosperar, hijo. ¿Cuántos han leído esa epístola de 3 de Juan que dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas? El Señor quiere libertarnos en este mes de marzo, libertar nuestra mente, libertar nuestro corazón. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas, en todas las cosas. Y dijo: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dile al que está a tu lado, aún el que tiene cara bravo: Dios quiere que prosperes. Come on, Dios quiere que prosperes. Ahora mire, verso Génesis 12:3. Volvamos ahí, por favor, muchachos, ya los tengo ahí arriba. Ojo, mire lo que le dice Dios a Abraham. ¿Quién fue el hombre que escuchó primera vez el evangelio en la tierra? Y mire lo que le sigue diciendo el evangelio, las buenas nuevas. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, no en Cristo, en ti, en ti, en ti. Cristo en Abraham, en ti, todas las familias de la tierra. Adán perdió la bendición de todas las familias de la tierra, pero Dios la restauró en Abraham. ¿Ustedes están entendiendo algo o no entienden nada? Dile al que está a tu lado: Dios quiere que prosperes. Escúcheme, Abraham tuvo la revelación de que era necesario que un cordero muriera y derramara su sangre. Abraham tuvo la revelación del evangelio del reino en la tierra primero. Fue el primer hombre. Pero Abraham no se quedó ahí. Voy a terminar con estos 2 puntos que a mí me gustan, porque hay una guerra por la bendición de Dios en la tierra. El primer asesinato que se llevó a cabo en la tierra fue por la bendición. Su hermano Caín mató a su hermano Abel por la bendición. Tuvo envidia de que el otro tenía una bendición que él no tenía porque no lo quiso tener, y le mató. La gente se mata en la iglesia por la bendición. Dios te bendice, te abre puertas, te favorece. Hay otro por ahí que se muere de envidia y de celos, porque a mí no y a él sí, porque a ella sí, a mí no. Yo llevo 20 años y este lleva 2 meses. Porque si haces lo que Dios te pide, si obedeces a lo que Dios te pide, Dios te bendice. ¿Cuántos creen que son benditos de Jehová? Pero entonces cuando yo te pregunte no me contestes: ahí va todo, ¿cómo está? Ahí va todo más o menos. No, soy bendecido, soy hijo de Dios, yo voy a estar bien. Este problema voy a salir de él, esa puerta Dios me la va a abrir.
Pero no hable como un bendecido, no como un amargado. ¿Cómo está, hermana? Ay, pastor, ¿tenéis idea, pastor? Ya me... Bien, bendecido. ¿Qué le dijeron a la hermana que perdió el trabajo cuando la mujer le dijo, escogiste la iglesia a ver tu trabajo? Y ella dijo, gloria a Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo gloria a Dios si te boté el trabajo? Porque aún los problemas, aún las crisis, aún las dificultades, aún las adversidades, Dios las convierte en una bendición. Por eso podemos decir por fe, gracias por ese problema, gracias por ese ataque, gracias por esa crítica, gracias por ese rechazo, porque sacó algo que Dios había escondido dentro de mí, dentro de ti. Gracias por ese gigante, porque levantó al David que había dentro. Gracias por esa Jezabel, porque el profeta que estaba dentro de ti se despertó. Le hizo falta a Dios mandarte una Jezabel que te persiguiera para que se despertara el profeta que estaba ahí. Gracias por los problemas, porque para Dios son oportunidades de mostrarse quién es Él, todopoderoso, todo grande, todo hermoso, todo enorme, todo sabiduría. ¿Cómo está? Este no sabe el problema que tengo. Tú no sabes la oportunidad que tienes. Dile al que está a tu lado, la bendición de Dios. Dile, es que Dios te empodera para que te vaya bien, a pesar de toda circunstancia difícil. En medio de toda oposición, Dios te puede hacer prosperar en todas las cosas. Que tengas salud, pero que tu alma prospere. ¿Están acá? Usted se imagina que usted ore para parar la lluvia y que la lluvia se detenga. Usted se imagina que usted hable una palabra sobre un avión de una línea aérea y se detenga el avión y se quede trabado. No, usted no se imagina porque usted no se ha atrevido a hacerlo. Pero yo lo vi, yo lo viví. Se le trabaron las ruedas al avión y no se movió hasta que yo me monté en el avión. Y cuando estoy en el avión, pasaban 10 minutos, 15 minutos, había un enorme calor. Y yo decía, ahora sí me quiero ir. Y escucho la voz de Dios, me dice, pero si no lo destraba, no se va. Y el avión se hizo y se fue. Génesis 14, verso 11. ¿Qué más por la fe Dios hizo con Abraham? Pero fue el primer hombre que escuchó el evangelio. Fue el primer hombre después de Adán y Noé que tuvo la revelación en el Antiguo Testamento más clara del Mesías siendo sacrificado. Pero mire qué más pasó con este hombre, el padre de la fe. ¿Sabe cómo le llamó Dios a este hombre? Amigo, le dijo. Dios no le anda llamando amigo a cualquiera, pero a este le dijo, eres mi amigo. Mire, y tomaron toda la riqueza de Sodoma, diga riqueza, y de Gomorra, y todas sus provisiones, diga provisión, y se fueron. 4 o 5 reyes enemigos atacaron este territorio, pero dentro de ese territorio vivía la familia de Abraham. ¿Cuántos están peleando por su familia? Verso 12. Tomaron también a Lot. ¿A quién? Diga Lot. Diga, no elote, no, Lot. Lot en hebreo quiere decir tinieblas, velo de tinieblas. Escuche, todos tenemos un Lot y está metido en tu familia. Lot se le pegó a Abraham. Cuando Dios le dijo en Génesis 12, deja la parentela, Abraham permitió que Lot se le pegara en vez de hacerle caso a Dios. Y Abraham no podía ver bien lo que Dios tenía para él. Escúchame, si tú no estás por fe dispuesto a dejar lo que Dios te pide que digas, Dios te va a esconder al lugar donde te iba a llevar. Ay, me salió un verso. Si tú no estás dispuesto en fe a dejar los lugares que Dios te pide que dejes, Dios te va a esconder al lugar donde te puede llevar. Lo voy a repetir. Si tú no estás dispuesto a dejar las cosas que Dios te pide que dejes por fe, Él te va a esconder al lugar donde te puede llevar. Cuando tú obedezcas a Dios por fe, a lo que Él te está pidiendo, Él te descubre el lugar donde te va a llevar. Hay gente que está aquí de su país y todavía no saben a qué vinieron. Ya llevan 20 años. Ya es tiempo que abras tus ojos y mires que Dios te trajo para salvarte, Dios te trajo para bendecirte. Tal vez tenías 6 sirvientas allá y 3 mansiones, pero eso ya pasó. Déjalas, suelta esa carga y ponte las pilas que ahora estás en Estados Unidos, United States of America. Pastor, pero no tengo papeles, soy hindú en la tierra, pero hijo de Dios en los cielos. Mírate como lo que eres. Verso 12. Lot vivía ahí. Tomaron también a Lot, se llevaron preso a Lot. El diablo atacando a la familia. Verso 13. 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y ahí tiene nombres para sus hijos, sus ahijados, sus nietos, cuales eran aliados de Abraham. Verso número 14, por favor.
oyó Abraham que su pariente estaba ¿qué? Cuando tú oyes el evangelio te dice una palabra como esta: cree con tu corazón que Jesús es el Señor y serás salvo tú y tu familia. Abraham oyó que su pariente Lot estaba preso y armó a sus criados. Diga criados. Come on, diga criados. La palabra criados es la palabra hebrea que tiene varios significados, pero voy a ir a la raíz de esa palabra. Significa adoradores, significa gente que honra, que conoce, que sabe honra. Abraham no se llevó a cualquier gente. Abraham se llevó a gente que honraba a Dios, que lo honraba a él, que vivía en relaciones de honra, nacidos en su casa, formados por su espíritu. Y los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Adán. Verso 15, sigamos, tenemos que terminar hoy, temprano. 15, puro inglés la cosa. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Verso 16, por favor. 16, sorry, forgot. 16, please, thank you. Push, 16. Y recobró, ¿cuánto recobró? Dile al que está a tu lado: por fe, el 2015 es una temporada de Dios para redimirte la bendición, la provisión que te han robado, que has perdido, que te han arrebatado. El poder de Dios, la gracia de Dios está contigo para hacer posible que te sea redimido lo que fue quitado. ¿Y cuánto recobraron? ¿Cuánto vamos a recobrar? ¿Cuántas almas vamos a recobrar? ¿Cuánta dinero vas a recobrar? Les baja la voz con dinero porque dudan, ¿no? ¿Será que Dios quiere? ¿Cuánto? A las mujeres mejor les pregunto: ¿cuánto vas a recobrar? I like that. Me quedo con las mujeres. Todo. Y también a Lot, su pariente, familia, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Verso 17, por favor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces, o sea, fue una interrupción, fue un de repente. Está otra escena entre Abraham y otros reyes, y de repente aparece este sacerdote, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y sacó, ¿qué sacó? Escúcheme, muchachos, hermanos, líderes. Abraham fue el primer hombre en la tierra al que se le reveló el pan y el vino. La Biblia no habla de Adán y pan y vino. La Biblia no habla de Noé, pan y vino. Habla de Abraham. Fue el primer hombre que escuchó el evangelio. Fue el primer hombre que escuchó las buenas nuevas, y Dios le dijo: te bendeciré y serás bendición. Y fue el primer hombre en la redención de la bendición. Fue el primer hombre que Dios le reveló el pan y el vino, que representa el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? El cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora mire, recibe Abraham esta revelación, y ¿qué es lo próximo que va a suceder? Verso que sigue, por favor. Y le bendijo diciendo, o sea, Melquisedec bendijo a Abraham y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios. Cuando tú eres un bendecido de Jehová, Dios te lleva, te empuja, te guía tus pasos a encontrarte con la bendición de Dios. En el camino Satanás te ataca. Él quiere engañar, él quiere que vivamos en maldición, él quiere que pequemos y nos apartemos. Pero Dios te guía a donde la bendición es afirmada sobre tu vida. Lo llevó a un sacerdote que era de Dios, la figura de Cristo, para decirle: bendito eres, Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era bendito. Luego dice: creador de al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Ahora, quiero que vea el verso que viene. Ahora se van a poner a temblar más. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Ahí vamos bien. Y le dio a Abraham las gracias. Y le dijo: gracias, Señor, qué bueno eres, I love you. ¿Qué le dio? Mire cómo les cambió la cara. Yo sabía. Aquí le voy a decir lo que no le dije hace un momento. ¿Cuál era una de las prioridades del evangelio que Dios le mostró a Abraham? Me voy a ir a este lado. A diferencia del Nuevo Testamento, el evangelio que Abraham conoció de Dios tenía una de las grandes prioridades que tenía era prosperidad. Mire el amén suavecito, le dice amén. Prosperidad. Una de las prioridades del evangelio que Dios le reveló a Abraham era prosperidad.
Abraham era próspero en gran manera. Y cuando se pegaba a alguien a él, era tanta la prosperidad que este hombre llevaba, que podía provocar en otros que pudieran, si hacían lo que Dios decía, prosperidad. No estoy hablando de dinero, porque hay gente con mucho dinero y no son prósperos, porque el dinero no puede comprar la sanidad de un cáncer, pero sí la sangre de Jesús. La sangre de Jesús puede más que la sangre con cáncer. No había dinero para que esa joven pagara una transfusión de sangre nueva. No había medicina o ciencia médica para que le dijera: te quitamos la sangre enferma. No, pero si hay una sangre poderosa que habla al día de hoy. Eso es prosperidad. Esa es prosperidad, que sin dinero, pero con un Cristo, le digas a alguien: reprendo todo cáncer, eres sana en el nombre de Jesús. Eso es prosperidad. ¿Cuántos creen que es prosperidad? Prosperidad es que a pesar de los problemas que tu casa ha pasado, de tu familia, tus hijos todavía están en casa. Porque muchos son los hijos de muchos en la calle que están podridos en droga y en prostitución, menores de edad. Pero los tuyos, bien o mal, están en casa todavía. Te hacen caras, te tiran puertas, se ponen trompudos, pero todavía están allí. Mientras los tengas cerca, todavía los puedes influenciar. Pero si se van de casa, es muy difícil influenciar de lejos a alguien. Eso es prosperidad. Eso es bendición. La bendición de Dios incluye la familia, pero no la familia pasando hambre. No la familia comiéndose un cable con tortilla y mantequilla. La familia bajo la prosperidad de Dios. Es bíblico que busques a Dios para prosperar si Dios es lo primero en tu vida. ¿Están acá? ¿Qué fue lo primero que Abraham le dio a Dios cuando oyó y vio el evangelio? Gracias. Diezmos. ¿Qué le dio? Por eso es que en Malaquías, cuando el pueblo empezó a prosperar y empezaron a gastarlo solo en sus deleites, y se empezaron a hacer las casas más grandes y más adornadas, y descuidaron a Dios y su templo, Dios dijo: me están robando. Así dijo Dios. Lean Malaquías 3, 10, 11. Me están robando toda la nación. Luego dijo: probadme ahora, traigan todos los diezmos. Dijo, y yo, dijo Dios, como lo hacía con Abraham, te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Bajaron los aplausos, bajaron los ánimos, bajó la fe. Diga conmigo: yo soy bendecido en Jesucristo por la fe de Abraham. Diga: Jesús es el iniciador, es el primero en la fe. Y la Biblia dice, diga, la Biblia dice que yo tengo una medida de fe que Dios me ha dado. Su Espíritu está en mí, su palabra está en mí. Tengo promesas. Dios me ha bendecido. Él me ha empoderado para que me vaya bien. Y voy a pelear por la bendición que incluye la salvación. Quiero mostrarle Génesis 14 y con esto cerramos y vamos a orar. Génesis 14, verso 20, por favor. No, verso 20, ¿dónde está? Ahora le digo, perdóneme. Génesis 14. Mientras va Génesis 14 con la otra mano, dígale que está a su lado: despiértate, que ya vamos a terminar. ¿Cuántos oyeron algo de Dios para su vida? Si Dios es primero en tu vida, Dios se hace cargo. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No andes detrás de las cosas, anda detrás de Dios, y las cosas van a venir a tus manos. Van a venir. Hablaba con pastora Soraya ahora en Honduras y me decía: pastor, estamos viviendo unos tiempos de favor y gracia que jamás habíamos visto. Dice ella: desde que estamos relacionados con ustedes, desde que estamos en esa cobertura espiritual, desde que comenzamos en esa paternidad de Dios, dice: mire, ahora es la primera vez que hacen un congreso, primera vez en toda esa región, en el caso de ellos, que antes de empezar el congreso estaba cubierto todo y sobró. Antes tenían que buscar por aquí, vender tamales, vender, ¿cómo le llaman a esta cosa allá que ustedes comen mucho? Baleadas, vender mucha baleada con huevo, queso y frijol y meterle plátano maduro y vender de todo para recoger fondos. Pero cuando comenzaron a hacer lo que Dios les dijo y
Y comenzaron y siguieron, y las peleas se intensificaron y siguieron creyendo en Dios. Ahora Dios proveyó. Antes del Congreso estaba todo cubierto. Ahora escuche, me contaba ella que aquí en Miami, cuando vino en febrero a estar con nosotros en la escuela quíntuple, un pastor de San Pedro le escribió por Facebook, le dijo: me gusta mucho el trabajo que están haciendo con los niños. Mi esposa y yo queremos conocerla. Fueron a conocerla aquí en Miami, se pusieron de acuerdo con ella, viajaron, ella sin saber bien quién era, viajaron allá a Marcala para estar con ella. Y él es el presidente de una organización que se llama Atletas para el Reino en Honduras, donde están todos los jugadores de la selección de Honduras que son cristianos y que aman a Dios, que juegan en España, que juegan en Europa. Y ahora en junio, por primera vez en esa ciudad, en ese pueblo, por primera vez la selección de Honduras va a ir a jugar para ganar almas para Cristo. Van a ir 12 jugadores de la selección de Honduras, que son hombres de Dios, que aman a Dios. Van a llevar el evangelio del reino, van a orar por enfermos, van a testificar. Y me decía la pastora Soraya: pero estoy preocupada porque el estadio solo tiene 1000 asientos nada más. Le digo: no importa que se queden parados, que se pongan en la orilla, que se suban en la cerca, en los árboles, pero hay que llenar ese estadio. Y hoy me mandaba un mensaje, me mandó un mensaje por la tarde para decirme: pastor, me acaba de llamar el jugador de la selección, que es el presidente de toda esa organización de Honduras, del fútbol. Ya tienen cubierto todo, no tenemos que dar ni un centavo nosotros para que ellos vengan. Y van a estar allá, y formaron un equipo con el resto de los departamentos, no sé cómo le llaman allá en Honduras. Y va a ser la primera vez que la selección de Honduras va a esa región. Y no lo está llevando el gobierno, ni lo está llevando el presidente, lo está llevando la iglesia. ¿Para qué, pastor? Para ganar almas, para meterle los goles al diablo que hay que meterles. Dile al que está a tu lado: este partido está ganado. Dile, este partido está ganado. Ya sabemos quién es el campeón. Mire, usted fue el domingo a ver el clásico y se comía las uñas, se arrancaba el pelo. ¿Quién gana? Real Madrid, Barcelona. Pero el equipo que usted y yo pertenecemos ya ganó. Lo único que falta es ir a recoger la copa. Así como caminaba John Travolta en la película Saturday Night Fever, ¿se acuerda? Vamos a ir por la copa, la corona de vida, la corona de la gloria de Dios, tu nombre escrito en el libro de la vida, el nombre de tu familia escrito en ese libro, almas para Cristo, siendo salvas, siendo restauradas, siendo redimidas. Alguien puede decir gloria a Dios, pero no le terminé de leer esta parte. Ya usted está pensando en los colores de su país. No, hijo, ese uniforme que portamos los del equipo del reino no tiene colores de banderas, tiene un color solamente rojo escarlata, pura sangre. No pura vida como Costa Rica, no, pura sangre. Desde la cabeza hasta los pies. Los zapatos pintan a sangre, las medias pintan a sangre, la pantaloneta pinta a sangre, la camisola pinta a sangre, los guantes del portero pintan a sangre, la pelota también, porque es la sangre del Cordero de Dios. Miren lo que le propusieron a Abraham. Estos reyes que lo atacaron le dijeron a Abraham, cuando Abraham diezmó, mire lo que sucede inmediatamente. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, el rey enemigo: dame las personas. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? Y toma para ti los bienes. El rey enemigo le dijo: dame las almas que te estás ganando y yo te doy bienes. ¿Sabe cuánta gente? ¿Sabe por qué dejamos las almas? Ahí está, el evangelio se lo está revelando Dios a Abraham. Muchas iglesias dejan las almas por bienes. Tengo que trabajar, tengo que proveer, y se van a buscar las cosas y no salen a ganar almas. Cuando Dios dice: si tú ganas las almas, yo te proveo, yo te prospero, yo te bendigo. Porque para eso viene la provisión de Dios, para salvar lo que se había perdido. Los profetas de Dios hablaron en el 2014 y principios de 2015, 4 profetas ancianos de toda la tierra de Dios, y dijeron esta palabra a los 4 en diferentes tiempos y momento y lugar. Dios dice que a partir de 2015 vienen 10 años de una prosperidad para aquellas iglesias que salgan a buscar como sea y cuando sea las almas para el reino. Dios les va a prosperar sin límites, decían ellos. Lo dijo Chuck Pierce, lo dijo Bishop Hammond, lo dijo Cindy Jacob, lo dijo Kathy Lechner. Lo han dicho, Dios va a prosperar. Ahora, no estamos buscando la prosperidad a cambio de almas. Queremos obedecer a Dios, porque su palabra dice que vayamos a buscar al pecador, que vayamos a buscar al que necesita. Y hay mucha gente allá afuera que todos los días se va al infierno
todos los días sin que nadie le hable de Cristo. No vamos a poder salvar a todos nosotros, pero nuestra parte la vamos a hacer. La vamos a hacer, porque otros harán su parte, y entre otros haciendo su parte vamos a alcanzar mucha gente para Cristo. ¿Lo cree usted conmigo? ¿Lo cree de verdad? Ponte de pie en esta tarde, vamos a entregarle a Dios